Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a hablar de otro profeta menor que se llama Habacuc. Habacuc es el nombre de un profeta hebreo, está en la Sagrada Escritura y se le atribuye a él el libro que tenemos en el Antiguo Testamento, el octavo profeta menor, de acuerdo con los expertos, así nos lo describen. Más o menos fue en el año 612 a.C. que Habacuc empieza a profetizar. Se refiere al surgimiento de los caldeos como una potencia internacional, lo cual se relaciona con la caída de la ciudad de Nínive, en la que hemos visto que pues Asiria tenía atemorizado a todos los pueblos circunvecinos y algunos de más lejos. Y bueno, el poder de Asiria fue destruido por el surgimiento de los caldeos. Y esta referencia también la tenemos en el libro para que la puedan ustedes leer con calma. Y la noticia de la invasión de los babilonios a Judea fue aproximadamente en el año 605 a.C. Y bueno, nos menciona la historia que los vencedores de los asirios fueron los babilonios. Habacuc profetiza al parecer poco después del profeta Nahum, cuando Babilonia, después de vencer a Nínive, alcanza su apogeo imperial. Sus ejércitos igualan en crueldad a los asirios. Si el profeta Nahum había anunciado la caída de Nínive, Habacuc se alarma por la aparición de esta nueva y tremenda amenaza de los caldeos. Comprende que el pueblo escogido ha incurrido en pecado y presiente que vendrá el castigo por mano de los babilonios. En momento de inconformidad, que recuerdan la de Job, llega a interpretar a Dios que cómo permite él todo esto y en cuanto a los babilonios, si Dios es santo, ¿cómo puede soportar a la gente tan cruel? Dios le responde que debe tener paciencia y confianza en él. A su debido tiempo todo cae por su propio peso. Y cuando él considere nuestro Padre Dios, llegará la hora. Vendrá la merecida retribución y destrucción de los malvados y la supervivencia de quienes se mantengan fieles a él. En el último capítulo, tenemos 3 capítulos en Habacuc. El final es una oración en forma de salmo en que se alaba la grandeza de Dios y se expresa la fe inconmovible de el profeta Habacuc. Entonces, pues, después de esta pequeña información que tenemos nosotros, pues vamos a pasar a leer los capítulos del libro de Habacuc. Vamos a ver la situación que pues Habacuc, al igual que Nahum, al igual que otros profetas como Amós, pues ven la calamidad del pueblo de Israel que ha caído en la idolatría y en el pecado. Es el principio del fin del pueblo israelita de aquel entonces, en aquel momento y en aquel tiempo, que desafortunadamente vemos su decadencia del pueblo de Israel y los pueblos los aterrorizan, y no solamente a ellos, sino ese pueblo de Nínive, de Asiria, había causado muchos problemas a los demás pueblos, eran sanguinarios, y llegan aquí y son vencedores profetiza Habacuc que Nínive es destruida también, pero los nuevos conquistadores, por decirlo de alguna manera, que son los caldeos, ¿sí?, pues son igual de sanguinarios que ellos. O sea que no cambia mucho. Decimos en la actualidad, sales de Guatemala y entras a Guaterpeor. Y bueno, pues los babilonios acaban con los asirios, con la ciudad de Nínive, pero pues vemos también la situación difícil en la que se empiezan a vivir en ese entonces, ahora con los nuevos líderes, con los nuevos invasores, con la nueva gente destructora, ¿no?, que también son politeístas.
son idólatras. Y bueno, pues Habacuc también le dice al pueblo israelita que por su culpa las situaciones en su país, los israelitas, iban a llegar también a tener problemas muy grandes por su mal comportamiento. Leamos el capítulo 1. Ese es el mensaje que el Señor reveló al profeta Habacuc. Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción. Por todas partes hay pleitos y luchas. No se aplica la ley, se pisotea el derecho. El malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. Miren ustedes a las naciones que los rodean, mírenlas y llénense de espanto. Estoy a punto de hacer cosas tales que ustedes no las creerían si alguien se las contara. Voy a poner en pie de guerra a los caldeos, que son gente cruel que siempre están dispuestos a recorrer el mundo de lado a lado para adueñarse de tierras que no les pertenecen. Son espantosos y terribles, no reconocen más ley que la suya. Sus caballos son más veloces que los leopardos, más salvajes que los lobos del desierto. Sus jinetes galopan en gran número y se lanzan al ataque desde lejos, como el águila se lanza sobre su presa. Todo lo destruyen a su paso. En su avance van sembrando el terror, y son más los prisioneros que hacen que las arenas que hay en el mar. Se burlan de los reyes y de la gente importante, se ríen de las fortalezas, pues levantan rampas ante ellas y las toman por asalto. Pasan por un huracán, no reconocen más Dios que su propia fuerza. Señor, ¿acaso no existes tú eternamente, mi Dios santo e inmortal? Señor y protector mío, tú has dado fuerza a los caldeos para que ellos ejecuten tu justicia. Tú eres demasiado puro para consentir el mal, para contemplar con agrado la iniquidad. ¿Cómo pues contemplas callado a los criminales y guardas silencio mientras el malvado destruye a los que son mejores que él? ¿Por qué tratas a los hombres como a peces del mar, como animales sin gobierno? Los caldeos se apoderan de otras naciones, como el pescador se apodera del pescado. Lo atrapa con anzuelos y con redes, y luego, al verlo todo junto, se llenan de alegría. Por eso el pescador adora sus redes y anzuelos, y ofrece sacrificios y quema incienso en su honor, pues gracias a ellos tienen comida buena y abundante. Así, ¿seguirán los caldeos pescándonos con sus redes? ¿Seguirán matando sin compasión a la gente? Capítulo 2. Estaré atento y vigilante, como lo está el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mis quejas. El Señor me contestó: escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que pueda leerse de corrido. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. Los hombres orgullosos desean el poder, lo buscan sin descanso y siempre quieren más, aun cuando el poder es traicionero. Abren su boca como el sepulcro, son insaciables como la muerte, y por eso se lanzan a conquistar nación tras nación. Pero todas las naciones conquistadas se burlan del que las conquistó, cantándole: ay de ti, que te haces rico con lo que no te pertenece. ¿Hasta cuándo seguirás amontonando las riquezas que tomaste prestadas? Cuando menos lo esperes, llegarán tus acreedores, despertarán los que te atormentan y te dejarán desnudo. Las naciones se unirán en contra tuya y te saquearán como tú las saqueaste a ellas. Te harán pagar todos tus crímenes, las violencias que cometiste en el país contra las ciudades y sus habitantes. Ay de ti, que has llenado tu casa con el producto de tus robos, para ponerte a salvo de todo peligro. De ese modo has cubierto tu casa de vergüenza y has causado tu propia destrucción al destruir a numerosas naciones. Aún las piedras de los muros y la madera de las vigas gritarán en contra tuya. Ay de ti, que construyes tus ciudades
sobre la base del crimen y la injusticia. El Señor Todopoderoso va a hacer inútil tu trabajo y tu fatiga, pues todas tus obras serán destruidas por el fuego. Y el conocimiento de la gloria del Señor llenará entonces toda la tierra, como las aguas llenan del mar. Y sigue diciendo: ay de ti que emborrachas a tus vecinos, dándoles vino mezclado con drogas, para humillarlos contemplando su desnudez. En lugar de honor, te cubrirás de vergüenza, porque el Señor va a darte a beber una copa que te hará mostrar tu incircuncisión y convertirá en humillación tu gloria. Las violencias que le hiciste al monte Líbano se volverán en contra tuya y te espantarás por las matanza de tus animales. Esto te vendrá a causa de tus crímenes y de la violencia que cometiste en el país contra las ciudades y sus habitantes. ¿De qué sirve una escultura en cuanto ha sido terminada? ¿De qué sirve una imagen que solo lleva a la mentira? Los ídolos no pueden hablar. ¿Cómo pues podrá confiar en ellos el hombre que lo fabrica? Ay de ti, que a un ídolo de madera le dices que despierte, y a una piedra muda que se ponga de pie. ¿Podrán ellos comunicar mensaje alguno? No, porque no tienen vida propia, aunque estén recubiertos de oro y plata. Pero el Señor está en su santo templo. Guarde silencio delante de él toda la tierra. Capítulo 3. Esa es una oración del profeta Habacuc. Lo que oigo acerca de ti, Señor, y de todo lo que has hecho, me llena de profunda reverencia. Realiza ahora en nuestra vida tus grandes acciones de otros tiempos, para que nosotros también las conozcamos. Muéstranos así tu compasión, aún en medio de tu enojo. Dios viene de la región de Temán, del monte Parán viene el Dios Santo. Su gloria se extiende por todo el cielo, y el mundo entero se llena de su alabanza. Viene envuelto en brillante resplandor, y de sus manos brotan rayos de luz, que muestran el poder en el que se esconde. Delante de él llegan plagas terribles, y detrás la fiebre abrasadora. La tierra tiembla cuando él se detiene. Se estremecen las naciones cuando las mira. Las viejas montañas se derrumban y se deshacen los montes antiguos, pero los caminos de Dios son eternos. Yo he visto a la gente de Cusán hundida en la desgracia, a los habitantes de Madián encogidos por el miedo. ¿Te has enojado, Señor, contra los ríos? ¿Se ha encendido tu furor contra los mares? ¿Cabalgas por eso en tus caballos y montas así en tu carro victorioso? Tienes el arco preparado y dispuestas tus flechas. Con los ríos has abierto surcos en la tierra. Las montañas tiemblan al verte Las montañas tiemblan al verte. Cae del cielo la lluvia torrencial, y el mar profundo da su rugido, mientras se alzan sus olas inmensas. El sol y la luna no salen de su escondite ante el vivo resplandor de tus flechas y la luz refragante de la lanza. En tu enojo recorres toda la tierra, en tu furor pisoteas las naciones. Tú has salido en ayuda de tu pueblo y del rey que tú mismo escogiste. Has destruido el techo de la casa del malvado y has descubierto hasta la roca sus cimientos. Mataste a su jefe con sus propias flechas, cuando sus jinetes, como una tempestad, se lanzaron arrogantes a dispersar a los indefensos para destruirlos en secreto. Con tus caballos recorres el mar, la gran extensión de las aguas espumosas. Al oír todo esto, tuve miedo. Mis labios se pusieron a temblar, mis piernas dejaron de sostenerme, y todo mi cuerpo perdió su fuerza. Aún así esperaré tranquilo el día en que Dios ponga en angustia al ejército de nuestros opresores. Entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Le alabaré aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos y los olivares. Aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas, y no haya reses en los establos, porque el Señor me da fuerzas. Da
a mis piernas la ligereza del ciervo y me lleva a alturas donde estaré a salvo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues acabamos de escuchar los 3 capítulos en que está dividido este libro profético de Habacuc, en donde vemos la explicación que está haciendo de la gente malvada y cómo va nuestro Padre Dios a destruirla. Pero vemos que se aflige Habacuc y se da cuenta que la situación es muy difícil. Es una situación muy problemática. Y pareciera que estaban hablando de la época en la que estamos viviendo hoy en día. Estamos en el año 2021, en donde hay delincuencia, en donde hay robo, donde hay asesinato. Asesinan a las mujeres todos los días en este país. Hay secuestros, hay vandalismo, hay drogadicción. Es increíble, hasta parece que nos está hablando de este México. Y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco para que se vayan dando cuenta ustedes de la similitud. Esto que nos hace entender de que la situación no cambia mucho. En todas las generaciones se viven situaciones problemáticas del mismo pecado, de la misma situación, y una de las más grandes situaciones es la idolatría. No es necesariamente que tú te hagas hoy en día un monumento para que lo adores, sino que muchas veces estamos muy perdidos en nuestra forma de actuar. Vivimos una forma mundana y terrenal. Razonamos las cosas de una manera como se nos viene en nuestra mente. Y no entendemos los designios de Dios porque no son los mismos que la de los hombres. Recuerden la parte bíblica en uno de los evangelios, en donde Jesús le dice a Pedro: tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Entonces es importante que lo tomemos en cuenta, porque nosotros vivimos, nacemos, crecemos, o algunos estudian, otros de jóvenes empiezan a trabajar, nos reproducimos, tenemos a nuestra familia y les damos lo que necesitan. Y si estudiamos, muchas veces buscamos un buen sueldo con nuestra preparación y hacemos una vida normal, que está bien, pero estamos alejados de las cosas del Señor. Y muchas veces nosotros mismos nos damos a la tarea de decirnos que hemos hecho todo esto porque somos capaces, somos inteligentes, me he desvelado demasiado para llegar a tener lo que tengo en mi preparación y ahora en mi trabajo. Y que si voy teniendo los lujos o las comodidades es porque me las merezco, porque he luchado mucho. Pero estamos muy lejos de agradecerle a Dios que nos haya dado ese don de inteligencia, ese don de perseverancia, ese don de ser una persona buena con nuestra propia familia. Estoy hablando de la gente normal, ¿no? Porque la mayoría de la gente, y digo la mayoría de la gente, pues no estudian, muchos otros no trabajan, y muchos se dedican a la delincuencia. Prefieren robar, secuestrar, se inclinan a los vicios, la droga, el alcoholismo, el fumar. Se dedican a muchas cosas mundanas y terrenales, y que les priva de estar cerca del Señor. Entonces, todo esto que les acabo de mencionar, en la actualidad pues nos está sucediendo. Y pareciera que este libro profético de Habacuc nos lo está escribiendo a nosotros. Y pues estamos hablando que esto pasó casi 700 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo entonces Habacuc lo está refiriendo. Al final nos dice la historia, nos dice la Sagrada Escritura, de que él hace una pequeña oración hacia nuestro Padre Dios, pero vamos viendo cómo son sus preguntas con relación a Dios. Lo vamos a ir analizando
punto por punto para que lo podamos tener un poquito más claro. Y recuerden algo que siempre se debe de entender, que no todo lo que dice la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Hay cosas que los dice que es palabra del hagiógrafo, palabra del discípulo, palabra del profeta, palabra del patriarca, palabra del líder, palabra del rey David o del rey Salomón o del rey Saúl, o palabra de los jueces o de los personajes bíblicos. Esa es una cosa. Otra es una información que se nos da muy pequeña, de una forma histórica, cronológica, muy poca, porque acuérdense que la Sagrada Escritura solamente nos menciona la historia de salvación, no nos menciona datos precisos, ni tiempos precisos, son aproximaciones. Y entonces, y hay otras partes en donde sí nuestro Padre Dios habla y nos da ese mensaje. Entonces, eso lo debemos de identificar, porque desafortunadamente mucha gente abre la Sagrada Escritura y dice, a ver, lee, ¿qué dice aquí? Y dice, bueno, aquí voy a agarrar un versículo ahorita al azar, y dice, los caldeos se apoderan de otras naciones como el pescador se apodera del pescado, y lo atrapa con anzuelos y con redes, y luego al verlo todo junto se llena de alegría. Y dice, pues es palabra de Dios. Pues no, es una información que se nos está proporcionando a nosotros, para que entiendan lo que está pasando en ese tiempo y forma, pero no es palabra de Dios. Ahorita vamos a ver algunas partes en donde es palabra de Dios, que es lo que habla nuestro Señor hacia nosotros, a cada uno de nosotros. En ese entonces también. Por eso es importante que no tengas esa idea o ese error, o esa parte errónea que muchos tienen, de decir, voy a abrir la Biblia y donde yo lea, Dios me quiere decir algo. Es muy bonita forma de querer entender a nuestro Padre Dios, ¿no? ¿Sí? Es como si ustedes quisieran conocer a su papá mundano, físico, y agarraran una camisa de él, la corbata de él, un pantalón de él y dijeran, es mi papá, porque mi papá es hombre y tiene pantalones, entonces este es su pantalón. Pues no, ¿cómo sabes que es el pantalón del tío, del abuelo, del padrino, del hermano mayor? O sea, no puedes tomar algo de esa manera tan a la ligera. Entonces, por eso yo siempre les invito a escuchar esta explicación para que ustedes se integren, para que les nazca un poquito de curiosidad y puedan leerlo con más calma y lo puedan ustedes ir entendiendo, no sin antes hacer lo que siempre debemos hacer: invocar o encomendarnos al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo todos lo tenemos, que llegó 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Me dirán ustedes, pero yo no estoy bautizado, tendré el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está contigo. No está de una forma institucional, no está de una forma sacramental, pero el Espíritu Santo llegó a todo el mundo, a todas las personas. Las personas que ya se han convertido y se han arrepentido y conocen la palabra de Dios, pues el Espíritu Santo está ahí y puede ayudarnos de mejor forma, si es que así lo podemos entender. Pero el Espíritu Santo está. Entonces, hagamos oración antes de llevar a cabo un estudio para que el Señor nos exprese exactamente su voluntad y qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo debemos de entender. Bueno, vamos entonces a la explicación de cada uno de estos sucesos. Dice el capítulo 1, este es el mensaje que el Señor reveló al profeta Habacuc. El hagiógrafo está escribiendo, y no es exactamente aquí Habacuc el que escribe, porque si no hubiera dicho Habacuc, ¿cómo lo hubiera dicho si él lo está escribiendo? ¿Sí? Yo, Habacuc, escribo el mensaje del Señor. Y no lo dice así, dice, este es el mensaje que el Señor reveló al profeta Habacuc. Por eso les digo, esto es una información que se nos está proporcionando del hagiógrafo. En el versículo 2, Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? Habacuc le está pidiendo a nuestro Padre Dios esa fortaleza y esa ayuda. ¿Hasta cuándo clamaré causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción. Por todas partes hay delitos y luchas.
No se aplica la ley, se pisotea el derecho, el malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. Como les digo, parece que nos están hablando a nosotros los mexicanos. Ustedes saben todo lo que está pasando aquí en México y hasta parece que nos está diciendo a nosotros esto. ¿Sí? Y está pidiendo el profeta Habacuc 600, 700 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, porque había llegado esa otra nación, ¿no?, que eran los babilonios, y que eran los vencedores de los asirios, y eran peores que ellos, igual de sanguinarios. Y Habacuc empieza a pedirle a nuestro Padre Dios ayuda, protección. Y sigue diciendo, miren ustedes a las naciones que los rodean, mírenlas y llénense de espanto. Estoy a punto de hacer cosas tales que ustedes no las creerían si alguien se las contara. Voy a poner en pie de guerra a los caldeos, que son gente cruel que siempre están dispuestos. Los caldeos fueron los que acabaron con Asiria, así lo está ya mencionando el profeta Habacuc. Pues bueno, esto ya se cumplió y lo vemos de una manera así como que, bueno, pues nada más nos está redactando, pero era una profecía que se estaba dándoles a todos los habitantes, principalmente a los israelitas. Sí. Número 7 dice, son espantosos y terribles y no reconocen más ley que la suya. Sus caballos son más veloces que los leopardos, más salvajes que los lobos del desierto, sus jinetes galopan en gran número y se lanzan al ataque desde lejos como el águila se lanza sobre su presa. Todo lo destruyen a su paso, en su avance van sembrando el terror. Parece que están hablando de los narcotraficantes, de los secuestradores, de los delincuentes hoy en día. Y son más prisioneros que hacen que las arenas que hay en el mar. ¿Cuántos miles de muertos ha habido? Estamos en el año 2021 y hay miles de tumbas clandestinas en donde encuentran cientos de cadáveres que murieron, pues, tiempo atrás. ¿Cuánta gente ha sido asesinada y desaparecida? Los pocos que dicen, pues se desapareció mi hermano, mi hijo, mi esposo, mi esposa, y lo están buscando. Y los empiezan a buscar y los mismos delincuentes matan a esas personas que están buscando a sus propios familiares. Y el gobierno está de acuerdo con ellos. La ley está, por eso dice aquí, versículo 4, dice, no se aplica la ley, se pisotea el derecho, el malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. Y les digo, parece que nos está hablando a nosotros. Como dicen por ahí algunos, nos viene el saco. Se burlan de los reyes y de la gente importante. Se ríen de las fortalezas, pues levantan rampas ante ellas y las toman por asalto. Todo esto ocurrió y así fue como los babilonios atacaron a Siria y la destruyeron, la ciudad de Nínive. Pasan como un huracán, no reconocen más Dios que su propia fuerza. Como les digo, se sienten como muchos hoy en la actualidad, yo he hecho lo que he hecho por mi capacidad, por mi inteligencia. Y mucha gente pues es muy inteligente, muy intelectual. Hace sus propiedades bien, sin robar, trabajando. Y esas personas pues muchas veces se alejan de Dios, no le dan gracias a Dios de los dones que tienen y de que Dios es el que les está permitiendo lograr lo que están logrando. Y se acaban su vida. Mueren. ¿Sí? Y dejan todo, desafortunadamente. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué esa persona que era tan provechosa, tan buena y que aportaba mucho a la sociedad se fue? Pues solamente nuestro Padre Dios sabe por qué. Acuérdense que Él es el único que sabe cuándo nos vamos a ir. En este año, como les digo, estamos en una pandemia y que mucha gente la toma como a la ligera. Hay muchos muertos, millones, miles en este país, y la gente no entiende, la gente no recapacita, la gente cree que esto ya llegó con las vacunas y se acabó. Y no, lo dice, y lo vamos a entender porque aquí lo sigue diciendo. Bien, en el versículo 12 dice, Señor, ¿acaso no existes tú eternamente, mi Dios, santo e inmortal, Señor y protector mío? Tú has dado fuerza a los caldeos para que ellos ejecuten tu justicia. Claro, Dios permitió que los caldeos acabaran con los asirios, que eran sanguinarios. Dicen, ¿cómo puedes acabar con otro? Pues otro siendo igual o peor que tú. Dios lo permite, Dios lo ha permitido. Y Habacuc sigue hablando. Hasta aquí estamos viendo una información y estamos viendo que Habacuc está hablando.
Aún aquí no tenemos nada que diga, esta es palabra de Dios. Todavía no. Bueno, seguimos en ese punto, ¿eh? Tú eres demasiado puro para consentir el mal, para contemplar con agrado la iniquidad. ¿Cómo pues contemplas callado a los criminales y guardas silencio mientras el malvado destruye a los que son mejores que él? ¿Cuánta gente en la actualidad está pidiéndole a Dios que ya se acabe la pandemia, que ya se acabe los secuestros, que ya se acabe el narcotráfico, que ya se acabe la delincuencia, que haya paz y tranquilidad, ¿no? Los hombres en el gobierno nos dicen que todo está bien, que no pasa nada, que ya no hay muertos, y pues los vemos y que la pandemia ya está pasando, que no se preocupen. Y otros dicen, no, pues ya es que la pandemia llegó para quedarse, ¿eh? No, no se va a ir así. Llegué, ahí nos vemos, ya sacaron su vacuna, me voy. No. Nuestra vida cambia, así como cambió ahí en ese tiempo con los israelitas, que eran, pues, sanguinarios los asirios en contra de ellos también. Y llegan otros los babilonios que también son igual, o peor. Y entonces Habacuc empieza a hablar con nuestro Padre Dios. Todavía no contesta a nuestro Señor, está hablando. Y eso es lo que necesitamos nosotros hacer oración. Estar platicando con el Señor para que el Señor nos escuche. Y si tienes la suerte de escucharlo, pues bendito eres. Y si tienes la posibilidad de entender lo que Dios te da de mensaje, pues bendito eres. ¿Sí? Pero estemos en la oración, comunicándole al Señor todo lo que está pasando. ¿Por qué tratas a los hombres como a peces del mar, como animales sin gobierno? Los caldeos se apoderan de otras naciones, como el pescador se apodera del pescado, lo atrapa con anzuelos y con redes. Y luego al verlo todo junto se llena de alegría. Por eso el pescador adora sus redes y anzuelos y ofrece sacrificios y quema incienso en su honor, pues gracias a ellos tienen comida buena y abundante. Pues así estaban haciendo los caldeos, ¿no? Se apoderaban de todo, pero les daba mucha alegría, ¿no? Como los bandidos, los asaltantes, ¿no? Llegan, se suben al microbús, te quitan tu dinero, te quitan tu celular, te quitan tus pertenencias, y cuando se bajan están bien contentos y dicen, ya le hicimos, ya tenemos, ¿no? Y muchos de ellos hasta van al templo de San Judas Tadeo ahí en el Metro Hidalgo a pedirle a San Judas Tadeo, oye, échame al bueno, ¿no? Que no ande dando tantas vueltas en tantos microbuses, ¿no? Que caiga el bueno, ¿sí? Ah, que no me vayan a matar, que no me vaya a agarrar la policía. No crean que esas son las peticiones que hacen, pues aunque no lo crean, así es, ¿eh? Así es. Bueno, y sigue diciendo así, seguirán los caldeos pescándolos con sus redes, seguirán matando sin compasión a la gente. En el capítulo 2 nos menciona, estaré atento y vigilante. Como lo está el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mis quejas. Hasta ahí te está hablando Habacuc, ¿no? Voy a estar pendiente, a ver, ya hablé con él, ya hice oración, ahora me espero a ver si me contestan. A lo mejor está ocupado, está, no sé, está en otra galaxia, en otro universo, no sé, en otro sistema solar, anda, no sé, haciendo otra creación, anda pensando en otro planeta, Adán y Eva, no sé. Así lo podíamos describir de una forma, de película, ¿no? Pero no, o sea, Dios está siempre con nosotros y está viendo todo lo que está pasando. ¿Ustedes creen que no se ha dado cuenta? Claro. Y aquí dice, el Señor me contestó, Entonces aquí sí viene la palabra de Dios. Escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, le dice nuestro Padre Dios. Esa sí es palabra de Dios. Eso de que escribe en tablas de barro, te quiere decir que escribas en tu mente, porque estás hecho de barro. Escribe en tu mente lo que te voy a decir. ¿Y cuántas cosas nos ha dicho Dios? No nada más los 10 mandamientos. No, tenemos los 46 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. De modo que pueda leerse de corrido, dice Dios. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. Ahí vemos cómo es la palabra del Señor que está hablando. Y le está diciendo, tranquilo, espera. O sea, paciencia. A lo mejor es tarde, ¿no? Pero a todo santo se le llega su fiestecita. Así dicen los dichos, ¿no?
¿sí? Bueno, ¿y ustedes creen que Dios no se daba cuenta de todo? Pues sí. Y viene aquí, ¿qué es lo que le va a pasar a toda esa gente malvada? Dice, los hombres orgullosos desean el poder, lo buscan sin descanso y siempre quieren más, aun cuando el poder es traicionero. ¿Sí? Abren su boca como el sepulcro, son insaciables como la muerte. Y por eso se lanzan a conquistar nación tras nación. Pero todas las naciones conquistadas se burlarán del que las conquistó, cantándole, ay de ti, que te haces rico con lo que no te pertenece. ¿Hasta cuándo seguirás amontonando las riquezas que tomaste prestadas? Cuando alguien obtiene las cosas fáciles, esas cosas fáciles ni les nutre, ¿sí? No les rinde, no les da provecho, ¿sí? Lo mal habido, pues no te va a beneficiar. Eso así lo decimos hoy en día y lo entendemos, ¿sí? Cuando menos lo esperes, llegarán tus acreedores, despertarán los que te atormentan y te dejarán desnudo. Las naciones se unirán en contra tuya y te saquearán como tú las saqueaste a ellas. Te harán pagar todos tus crímenes. Pues acuérdense de lo que dice, ¿no? Con la vara que mides serás medido, ojo por ojo, diente por diente. Al que espada mata, espada muere. Es una acción, viene una reacción. Lo que siempre hemos dicho, ¿no? Si haces mal, te va a ir mal. Si haces bien, te va a ir bien. Las violencias que cometiste en el país contra las ciudades y sus habitantes. Hay de ti que has llenado tu casa con el producto de tus robos para ponerte a salvo de todo peligro. Está bueno, ¿no? Para los rateros, ¿no? Decirles, mira lo que dice Dios, ¿eh? Hay de ti que has llenado tu casa con el producto de tus robos para ponerte a salvo de todo peligro. Pues te va a ir mal. De ese modo has cubierto tu casa de vergüenza y has causado tu propia destrucción al destruir a numerosas naciones. ¿Cuántas madres de familia quieren tanto a los hijos que aunque les lleven cosas robadas, aunque les lleven dinero de delinquir y de haber matado a alguien, es mi hijo, es mi hijo? Y los protegen y los apapachan. Y si los llegan a encarcelar, hacen lo imposible por irlos a sacar de la cárcel. Y les gritan a la justicia, a la ley. Les dicen, mi hijo es inocente. No sabía lo que hacía. Es que no tenemos que comer. Por eso se dedicó a eso. En el versículo 11 dice, aún las piedras de los muros y la madera de las vigas gritarán en contra tuya. Les va a caer el castigo a toda esa gente malvada. Ay de ti que construyes tus ciudades sobre las bases del crimen y la injusticia. Ahorita, por ejemplo, podemos ver algunos países en Centroamérica, en Sudamérica, que son abatidos por los gobiernos, pobre gente, ¿no? No tienen medicina, no tienen comida, no tienen gas, no tienen luz, ¿sí? Viven en la miseria. Pues hay de esos gobiernos, ¿no? Hay de esas personitas, ¿no? Por ahí un señor en un país murió de cáncer y le echaba la culpa a otro país que le habían mandado el cáncer por vía aérea para que se contaminara, ¿no? No digo nombres, si ustedes saben de esto, pues bueno, no están entendiendo lo que le estoy diciendo, pero no me gusta decir nombres porque no voy yo a juzgar a nadie, solamente son ejemplos de que hizo mal, mal le fue y se murió de cáncer, ¿sí? El Señor Todopoderoso va a hacer inútil tu trabajo y tu fatiga, pues todas tus obras serán destruidas por el fuego. Y el conocimiento de la gloria del Señor llenará entonces toda la tierra como las aguas llenan del mar. Al final de cuentas, Dios va a imponer la ley. Hay de ti que emborrachas a tus vecinos dándoles vino mezclado con drogas para humillarlos, contemplarlos su desnudez. Imagínense, ya está hablando de drogas aquí. No sé si la traducción sea correcta, pero lo que sí te da a entender es de que cuánta gente en la actualidad hace lo mismo. Y cuánta gente en ese tiempo hacía lo mismo. O sea, las cosas no cambian. Los pecados no son nuevos. Siempre han existido. ¿Sí? Mucha gente dice, ay, no, pues ¿cuál? Hoy sí, porque hay tráfico, ¿sí? De estupefacientes. En aquel entonces también había. De una manera distinta. No tan química como ahora, pero también existía. Aquí lo dice, ¿eh? No lo estoy inventando yo, aquí lo dice la Sagradas Escrituras. Es un libro que fue escrito 650 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en lugar de honor te cubrirás de vergüenza, porque el Señor va a darte
a beber una copa que te hará mostrar tu incircuncisión y convertirá en humillación tu gloria. Las violencias que le hiciste al monte Líbano se volverán en contra tuya, y te espantarás por la matanza de sus animales. Esto te vendrá a causa de tus crímenes y de la violencia que cometiste en el país contra las ciudades y sus habitantes. O sea, sigue diciendo Habacuc lo que le va a pasar a la persona que está haciendo un mal a los demás. ¿Qué nos dijo nuestro Señor Jesucristo? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Y entonces aquí, pues no está cumpliendo, entonces por eso es que les está yendo mal. ¿De qué te sirve una escultura en cuanto ha sido terminada? ¿De qué sirve una imagen que solo lleva a la mentira? Los ídolos no pueden hablar. ¿Cómo pues podrá confiar en ellos el hombre que los fabrica? A ver, en la Iglesia Católica nosotros tenemos muchas imágenes, ¿eh? Sí, ahorita me van a repelar muchos, ¿no? Tenemos muchas imágenes, muchas esculturas, y mucha gente va y se agarra del santito, de la imagen, y con su mano la talla, y después se talla su cuerpo o se signa. Y le dice, bendíceme, ayúdame, llévame bien en mi camino. No hablan, no hablan las esculturas, ni las imágenes. ¿A quién hay que hacer la oración? ¿A quién estaba haciendo oración Habacuc? ¿A quién? O sea, nuestro Padre Dios. Y estaba en espera de su respuesta. Y Dios que le dijo, a ver, aquí está. Vas a escribir en tablas de barro lo siguiente. Todavía no se va a cumplir esto, pero que se cumple, se cumple. Tú, tranquilo, relax, calma. Después de la tempestad llega la suegra. No, después de la tempestad llega la calma. Así, no, perdón, pero se me salió. Es un chascarrillo. Es por los que ya están durmiendo, porque hay varios que ya despiértenos. Díganles que ya se acabó la lectura, para que escuchen el último capítulo. Sí, porque todavía nos falta uno. Entonces, pues no se hagan imágenes, no se hagan esculturas, hablen con nuestro Padre Dios, hablen con el Espíritu Santo, con nuestro Señor Jesucristo. Sí, me van a decir, y nuestra Santísima Madre, pues sí, pueden hablar con ella, porque también nos escucha. Hay de ti que a un ídolo de madera le dices que despierte, y a una piedra muda que se ponga de pie. ¿Podrán ellos comunicar mensaje alguno? No, porque no tienen vida propia, aunque estén recubiertos de oro y plata, pero el Señor está en su santo templo. Guarde silencio delante de Él toda la tierra. ¿Cuánta gente tiene? Ay, no, yo tengo un cuadro de la última cena. No. Tiene chapa de oro. Es madera de encino. ¿Encino? ¿Encino me dijiste? Ah, mira. Encino te digo yo, aunque sea de oro y de plata, pues no es más que una simple imagen. No habla. Bueno, capítulo 3. Esta es una oración del profeta Habacuc. Así dice el versículo 1. O sea que el agiógrafo nos dice, nos redacta, de que esta es una oración del profeta Habacuc. Bueno, así dice él, pero la vamos a empezar a entender, ¿no? Lo que oigo acerca de ti, Señor, y de todo lo que has hecho, me llena de profunda reverencia. Realiza ahora en nuestra vida tus grandes acciones de otros tiempos, para que nosotros también las conozcamos. Muéstranos así tu compasión, aún en medio de tu enojo. ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Oigan, nuestro Señor Jesucristo era el Maestro, ¿eh? Es un maestro, es el Maestro. Nos dejó una oración que se divide en 7 partes. Y es una oración perfecta. Aquí a Habacuc nos echa un choro. Pues miren, ¿cuántos versículos tenemos? 19 versículos. Y el Padre Nuestro, yo creo que no son ni 5 versículos. Lo pueden buscar ustedes en los Evangelios. Y si quieren la explicación, pues la pueden buscar ahí en mi canal de YouTube. Ahí está la oración del Padre Nuestro. Pues ahorita no la voy a platicar. Pero se dan cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo, siendo el Maestro, es conciso, exacto, a lo que va. No anda con tanta palabrería, ¿no? Bueno, Habacuc hizo su intento y está bien, ¿no? Está hablando con nuestro Padre Dios. Dios viene de la región de Tamán, del monte Parán viene el Dios Santo. Su gloria se extiende por todo el cielo y el mundo entero se llena de su alabanza.
viene envuelto en brillante resplandor, de sus manos brotan rayos de luz que muestran el poder que en él se esconde. Como decimos en el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Fíjense cómo lo está Habacuc de una manera, es un profeta, de alguna manera está haciendo un paralelismo con la oración del Padre Nuestro, y el Padre Nuestro pues es una forma más sencilla y simple, más perfecta, ¿sí? La tierra tiembla cuando Él se detiene, se estremecen las naciones cuando las mira. Las viejas montañas se derrumban y se deshacen los montes antiguos, pero los caminos de Dios son eternos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿No decimos así? Pues Él es el que manda, pues, que se haga su voluntad. Por eso Habacuc dice, ¿sí? Se deshacen los montes antiguos. En el versículo 7 dice, yo he visto a la gente de Cusán hundida en la desgracia, a los habitantes de Madián encogidos por el miedo. Oigan, pues tener unas naciones así como es entonces, tener una nación como Venezuela o Perú, bueno, ya no voy a seguir mencionando más países, ¿no? Estamos en el año 2021, no sé que lo vayan a escuchar y me manden unos emisarios para que me ahorquen. Sí, no, porque van a decir, estas explicaciones no pasan en Venezuela, no pasan en Perú, están censuradas, ¿no? Sí, yo he visto a la gente de Cusán hundida en la desgracia, a los habitantes de Madián encogidos por el miedo. ¿Te has enojado, Señor, contra los ríos? ¿Se ha encendido tu furor contra los mares? ¿Cabalgas por eso en tus caballos y montas así en tu carro victorioso? ¿Qué forma de hablarle a nuestro Padre Dios? Pues sí, es una forma muy humana, muy mundana, muy de un hombre, ¿verdad? Señor, oye, no inventes, o sea, yo veo esto, y yo no veo tu poder aplicado para la misericordia de nosotros. Esos desgraciados delincuentes y asesinos y conquistadores, invasores, ¿ah? Son unos sanguinarios. Todos se roban, todos nos mancillan y todos nos quitan. Tienes el arco preparado y dispuestas todas tus flechas, con los ríos has abierto surcos en la tierra. Las montañas tiemblan al verte, cae el cielo la lluvia torrencial, y el mar profundo da su rugido mientras se alzan sus olas inmensas. El sol y la luna no salen de su escondite ante el vivo resplandor de tus flechas y la luz lampagueante de tu lanza. En tu enojo recorres toda la tierra, en tu furor pisoteas a las naciones. Así lo dice Habacuc, de una forma, como les digo, muy mundana, muy humana, ¿sí? Su carácter. Y como les estoy diciendo, esto no es palabra de Dios, ¿esa es palabra de quién? Pues de Habacuc, del profeta. ¿Sí? Entonces, pues, no que hagamos en errores, ¿eh? Tú has salido en ayuda de tu pueblo y del rey que tú mismo escogiste. Has destruido el techo de la casa del malvado y has descubierto hasta la roca sus cimientos. Mataste a su jefe con sus propias flechas. Cuando sus jinetes como una tempestad se lanzaron arrogantes a dispersar a los indefensos para destruirlos en secreto. Lo que habíamos dicho en un principio. Si Dios permitió que los caldeos llegaran y acabaran con la ciudad de Siria y Nínive porque eran sanguinarios, pues o sea, ¿cómo va a acabar un pueblo a otro pueblo de esa magnitud? Pues con otro igual, ¿no? Y Dios lo permitió, ¿no? Sí. Porque con la vara que mides, serás medido. Así eres de sanguinario, pues así van a ser sanguinarios contigo. Y le llegaron los caldeos, los babilonios, y órale, acabaron con los asirios y los de Nínive. Y también los babilonios acabaron después. Llegó el rey Ciro y también les puso sus... Bueno, esa es otra historia, más adelante la vamos a platicar, ¿no? Con tus caballos recorres el mar y gran extensión de las aguas espumosas. Al oír todo esto tuve miedo, dice Habacuc. Mis labios se pusieron a temblar, mis piernas dejaron de sostenerme y todo mi cuerpo perdió sus fuerzas. Aún así, esperaré tranquilo el día que Dios ponga en angustia al ejército de nuestros opresores. O sea que nos pide Dios que tengamos paciencia, estemos en oración, nos comuniquemos con Él. Bendito sea nuestro Padre Dios. Que al final de cuentas, sí, pase lo que pase, a nosotros nos va a llenar de tranquilidad y de paz. Entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador.
Le alabaré aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos y los olivares, aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas, y no haya reses en los establos. Porque el Señor me da fuerzas, da a mis piernas la ligereza del ciervo, y me lleva a alturas donde estaré a salvo. Al final de cuentas, si nosotros tenemos confianza, paciencia, el Señor va a hacer justicia. No necesitamos nosotros tomar justicia de nuestra mano, ni mucho menos estar deseándoles mal a esos malos seres humanos que están destruyendo a otros seres humanos, porque al final de cuentas Dios, ustedes creen que no se da cuenta de todo. Dios Todopoderoso, Dios conoce perfectamente todo. Y les vuelvo a reiterar, estamos en el año 2021, en donde tenemos una pandemia, en donde la situación está muy crítica, y mucha gente que está sufriendo, o estamos sufriendo muchos, nuestra situación difícil, ¿no?, para sobrevivir. Pero hagamos oración, tengamos paciencia, ya Dios dirá hasta cuándo se acabe todo esto. Sí, y hay mucha gente que hace mucha oración y le pide a Dios que ya se acabe, ¿no? Pero lo que debemos hacer es decirle a nuestro Padre Dios, sí, que nos tenga en consideración a cada uno de nosotros, al pueblo que lo ama, al pueblo que le tiene fe, al pueblo que le tiene confianza, y que pues las cosas se hagan como Él dijo, y se acabará cuando Él diga, no cuando nosotros le estemos ruegue y ruegue y ruegue. Hay que hablar, hay que platicar con Él. Acuérdense de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la oración del huerto. Si es posible que este cáliz pase de mí, pero que no se haga lo que yo quiera, sino la voluntad de nuestro Padre Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cómo debemos de entender y cómo debemos de esperar. Y entonces, pues, no nos queda otra más que hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pues que haga esa voluntad, Él sabrá. Si me toca morirme, si nos toca morirnos por estas enfermedades, por esta situación de delincuencia, por esta situación de maldad en el ser humano, pues así lo ha querido Dios. Y nada más. Recuerden que pues venimos a conocer, amar y servir a Dios. Hagamos todo lo posible por cumplir con lo que nos corresponde, con lo que los dones del Espíritu Santo que ya tenemos, los llevemos a cabo. Bueno, pues aquí vemos cómo Habacuc habla con el Señor, platica con el Señor, y espera que el Señor le contesta, y le contesta. Y le dice qué es lo que va a pasar, cómo va a ser todo. Nosotros aquí pues decimos, pues ya pasó. Pues sí, esta profecía ya se cumplió, porque se las dijo ahí, a todos los israelitas y a todos los malvados, ¿no?, de Asiria, los de Nínive, ¿no? Bueno, espero que esto te dé curiosidad y lo vuelvas a leer con calma y te integres y lo investigues. Que Dios te bendiga.